tal? Les saluda el pastor Teodulo Cañizares Iglesias, junto a mi esposa Ileana. Por la gracia de Dios, pastoreamos la Iglesia Centro Cristiano Emmanuel en el norte de la Florida, en la ciudad de Lake City. Pues reciban nuestros saludos y nuestro sincero deseo de que usted sea bendecido o bendecida en este día y siempre. Le agradecemos muchísimo su tiempo de compartir la palabra de Dios con nosotros. Hoy pues es día viernes y estamos pues continuando en ese estudio en la palabra de Dios. Específicamente estamos cubriendo sobre el Espíritu Santo y hemos estado en diferentes aspectos del ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y la semana pasada concluimos en ese carácter especial. Hoy continuamos en su carácter especial del bautismo del Espíritu Santo en nosotros, en la vida del cristiano. Y siempre preguntamos, o muchas personas preguntan, que cuál es esa evidencia inicial, esa evidencia externa, característica, distintiva, que obviamente demuestra o es una prueba de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y según la Biblia, la evidencia externa o esa evidencia inicial audible que podemos presenciar en el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas espirituales según el Espíritu Santo nos dé a que hablemos. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer ahí tres pasajes específicos que registran esa evidencia o esa prueba bíblica de que sí, es una realidad el bautismo en el Espíritu Santo. Permítame por favor una palabra de oración antes de comenzar. Señor amantísimo Padre, te damos gracias en este día. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo en este momento ilumine el entendimiento de cada uno de nosotros. Me tomes en tus manos, Señor Espíritu Santo, y me uses para la glorificación y exaltación del nombre del Señor Jesucristo y para la buena edificación de la iglesia, de todas las personas, amigos de la iglesia que nos estén escuchando en esta hora. Te damos gracias y te pedimos que sobre todas las cosas tu palabra cumpla el propósito para el cual es compartida, enviada en esta hora. En el nombre de Jesucristo te damos a ti solamente, Señor, todo el honor y la gloria. Amén. Bueno, pues esperamos pues que sea bendecida su vida y que el tiempo que usted nos conceda no sea de pérdida alguna para usted, al contrario, que sea de bendición y de gran ganancia. Pues vamos en este espíritu de reverencia a la palabra de Dios y en este deseo de conocer lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Vamos a Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4 y estaremos leyendo lo que sucede por primera vez cuando el Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo para comenzar esa obra maravillosa en la iglesia. Obviamente, para los que quizás no han compartido esto con nosotros antes, hemos estado ya cubriendo los diferentes aspectos del ministerio interno del Espíritu Santo en nosotros, desde el momento de redarguirnos y de convencernos de pecado, de traernos a los pies de Cristo y luego de venir a morar en nosotros una vez que confesamos a Jesús como único Señor y Salvador personal. Pues el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra transformadora en nosotros, la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo, pero también estamos viendo esta bendición, diríamos, adicional, imprescindible para un servicio más eficaz y fructífero al Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 2, el verso 1 al 4, y leemos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Obviamente,
En esta ocasión, sabemos que la mayoría de esas lenguas eran lenguas humanas, otros dialectos, idiomas, etcétera, que estos discípulos, los primeros discípulos del Señor, que recibieron este bautismo glorioso del Espíritu Santo, estos 120 para ser específico, pues hablaron en lenguas que eran entendidas por judíos que habían venido a Jerusalén con motivo de las fiestas, ya sea la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, etcétera, etcétera. Y ellos les entendían perfectamente. Es un propósito específico de Dios que entendieran el mensaje del Evangelio de salvación en esa hora. Pues entendieron y fue pues algo milagroso. Pero también registra la Escritura en otros pasajes que vamos a leer ahora, en Hechos 10, por ejemplo, el verso 44 al 46, donde los recién convertidos hablan en lenguas espirituales y no necesariamente lenguas humanas, pueden ser lenguas espirituales según dice la palabra de Dios en Primera de Corintios. Pero dice aquí en Hechos 10, verso 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, que es lo mismo que decir vino sobre ellos o los arropó o entró en ellos en una manera especial. Dice, cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión. Eso es decir, esos son los judíos que habían venido acompañando a Pedro, que habían venido con Pedro. Ahí está. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, no necesariamente entendieron las lenguas, pero sí ya estaban hablando lenguas espirituales, como dice, según el Espíritu le daba que hablasen. En Hechos 19, y estas son cosas que estaban sucediendo muchísimo después del día de Pentecostés, no necesariamente porque estemos en el libro de los Hechos y leamos en el capítulo 2 lo que sucede por primera vez en el libro de Pentecostés, en el día de Pentecostés. Ya cuando leamos en el capítulo 10, en el capítulo 19, no quiere decir que eso sucedió ahí nomás. Algunas de estas cosas sucedieron años después, de manera que es otra evidencia de que esta bendición no era solamente para los primeros o los cristianos del primer siglo, los primeros discípulos del Señor, sino es que es para todo cristiano que anhele, que desee esta bendición maravillosa de que es prometida por Dios para nosotros. En Hechos 19, vamos a leer del verso 1 al 6 y dice así, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, no a Juan el apóstol. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. De manera que esto es otra evidencia clara de que el bautismo del Espíritu Santo es para todos los cristianos y no necesariamente sola en esa primera ocasión con propósitos de que, bueno, que los que estaban ahí entendieran plenamente ese mensaje, sino que también hablamos en lenguas espirituales, según el Espíritu Santo nos da que hablemos, es una comunicación personal entre el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios, ayudado obviamente por el Espíritu Santo, y que si no hay una interpretación, diríamos, a ese mensaje como fuere un mensaje profético, aunque no hay una interpretación, si se hace en orden, si el individuo no está gritando y todo el mundo hablando lenguas a la misma vez, etcétera, etcétera, pero si se hace en orden, aunque no hay una interpretación al mensaje en lenguas, hay una edificación personal. Siempre que sea en orden, cualquier cosa tiene que ser en orden porque Dios es un Dios de orden. Entonces,
siempre que se habla de este tema de hablar en lenguas espirituales, según el Espíritu nos da que hablemos, del bautismo en el Espíritu Santo, de estas manifestaciones carismáticas, etcétera, etcétera, hay debate entre las filas cristianas, hay debates especialmente entre nosotros los pentecostales, nuestros hermanos, los bautistas, a quienes yo personalmente respeto y amo muchísimo, y reconozco el celo santo que hay en los bautistas sinceros como los hay en los pentecostales sinceros. Hay hipócritas en ambos bandos y eso lo sabe hasta un niño. Pero el caso es que mi opinión personal es que nuestros hermanos bautistas son muy cuidadosos de la doctrina y son muy profundos en las escrituras, y parte del conocimiento bíblico que tengo lo debo en gran manera a los expositores bíblicos bautistas. Son algo maravilloso como Dios los ha usado y han edificado tremendamente la iglesia en esa profundidad bíblica que ellos tienen. De manera que de mi parte siempre el máximo respeto y admiración para nuestros hermanos bautistas. Pero bueno, pues hay mucho argumento que se conoce, que forma este litigio entre que si es real o no real, que si es para nosotros, que si no es para nosotros, que si eso cesó una vez que su propósito o función fue cumplida. Todas estas cosas pues son debatibles, pero hay una gran diferencia entre ese poder regenerador y santificador del Espíritu Santo y esta bendición adicional de impartición de poder, de impartición de autoridad, de nuevo, de dones, talentos, habilidades, etcétera, para un servicio mucho más efectivo. Indiscutiblemente se puede, y acepto el argumento de que la realidad es que los bautistas evangelizaron África, gran parte de América Latina y Asia, muchísimo antes que el movimiento nuestro pentecostal fuera una realidad a principios del siglo XX. Ya los bautistas para finales del siglo XVIII y todo ese siglo XIX estaban evangelizando prácticamente el mundo entero sin hablar lenguas. Es una realidad que nadie la puede negar si somos sinceros, y continúan siendo de gran utilidad en las manos del Espíritu Santo evangelizando el mundo entero. Pero bueno, esto es una bendición adicional que la tiene el que la quiere y la busca, y Dios no obliga a nadie. Pues es obvio que todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Nadie puede ser cristiano si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Y eso está claro en Romanos 8, 9. Creo que esto lo leímos la semana pasada y ¿por qué no leerlo de nuevo si es la palabra de Dios? Romanos 8, 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí viene esto bien claro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De manera que nadie puede ser cristiano si el Espíritu Santo no mora en él o en ella. Nadie inclusive puede llamar al Señor Jesucristo Señor de corazón si no le es dado por el Espíritu Santo. De labios para afuera cualquiera puede llamar a Jesús Señor, Señor, y como está escrito en aquel día, dice el Señor, que muchos me dirán Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre inclusive hablamos lenguas, en tu nombre profetizamos, en tu nombre resucitamos muertos, y el Señor Jesucristo le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca les he conocido. Eso es una gran realidad también. De manera que a forma de paréntesis, nosotros los pentecostales ponemos mucho énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo, y de cierto que lo merece. Pero los dones del Espíritu Santo, todas estas manifestaciones, hablar lengua, profetizar, el don de sanidad, discernimiento de espíritu, todas estas cosas son algo maravilloso. El hacer milagros, el que tiene el don de milagros, etcétera, etcétera, todo eso es maravilloso. Pero los dones del Espíritu Santo, y digo esto entre un paréntesis aquí,
Los dones del Espíritu Santo no garantizan que usted entre al reino de los cielos. Jamás. Hay mucha gente que lamentablemente se va a ir al infierno hablando lenguas. Entonces, los dones del Espíritu Santo ayudan a que otros entren al reino de los cielos. Pero lo que garantiza la entrada al reino de los cielos para usted, para mí, para el individuo en esa relación personal individual con el Señor Jesucristo, lo que garantiza una entrada al reino de los cielos es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, esas 9 virtudes que forman el fruto del Espíritu Santo, y eso está en Gálatas capítulo 5, del verso 22 y 23, son en esencia esas 9 virtudes, lo que conocemos como el fruto del Espíritu Santo, es el carácter del Señor Jesucristo. Cuando eso es formado en nosotros, cuando el Espíritu Santo logra ese fruto en nosotros y Él obviamente tiene la preeminencia en nuestras vidas, el Espíritu Santo gobierna en nuestras vidas por medio de su palabra, entonces de cierto que caminamos en el camino correcto y obviamente si nos mantenemos ahí entraremos al reino de los cielos. Pero el hablar lengua, profetizar, inclusive resucitar muertos, etcétera, etcétera, no garantiza a nadie entrar al reino de los cielos, porque acabo de citar esa parte donde el Señor Jesucristo le dijo a aquellos que pues trataron de validar su credencial espiritual o su pasaporte para entrar allá arriba, diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas, maravillas, milagros, etcétera, etcétera. Y Él les dijo que se apartaran de su presencia porque no les conocía. Entonces, volvemos al punto, es que nadie puede ser cristiano sin el Espíritu Santo, porque inclusive es el Espíritu Santo quien nos lleva a los pies de Cristo, es el Espíritu Santo quien nos convence a nosotros de pecado, es el Espíritu Santo quien nos hace ver que sin Cristo estamos perdidos, estamos completamente separados de Dios, de todas las promesas de Dios, estamos en el mundo pues bajo la esclavitud del reino de las tinieblas, como lo explica claramente Efesios capítulo 2 del verso 1 al 3 y después del verso 11 y 12. Ahí está clarísimo que sin Cristo estamos perdidos. Y es el Espíritu Santo quien nos hace reconocer, ver esta realidad. Es Él quien nos trae a los pies de Cristo. De manera que todo cristiano es templo del Espíritu Santo desde el instante que con la ayuda del Espíritu Santo confesamos a Jesús como único Señor y Salvador personal. Vuelvo a hacer una aclaración a modo de paréntesis aquí aclaratorio. Nadie, por más que usted crea que usted buscó a Cristo, nadie jamás ha buscado a Cristo por sí solo. No hay una sola persona que se pueda atribuir el mérito o qué sé yo, el reconocimiento de buscar a Cristo, porque es siempre Dios quien nos busca a nosotros. Eso está claro en Romanos capítulo 3, eso está claro en Génesis capítulo 6, verso 5, que de continuo está en el corazón del hombre está de continuo el mal, que no hay uno solo que haya buscado a Dios, ni siquiera uno. Siempre en Juan 16, en Juan capítulo 15, verso 16, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que ninguno de ustedes me ha elegido a mí. Fui yo quien les eligió para enviarles, para que lleven fruto y para que pues el nombre de Dios sea glorificado y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre lo reciban, etcétera, etcétera. De manera que es el Espíritu Santo quien nos lleva a los pies de Cristo y es el Espíritu Santo quien viene a morar en usted, en mí, desde el instante que confesamos a Jesús como Señor y único Salvador. En Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20, demuestra que usted y yo, si ya estamos en Cristo, somos templo del Espíritu Santo. En el verso 19 dice, o mejor dicho, pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Y por qué no somos vuestros? ¿Por qué no somos de nosotros mismos? ¿Por qué no somos soberanos? ¿Por qué no somos, diríamos, absolutos, etcétera? Pues porque hemos sido comprados por precio, porque pertenecíamos a otro, éramos esclavos de Satanás, estábamos bajo el yugo de la esclavitud de Satanás y solo por medio de la sangre preciosa de Cristo pudo romperse ese yugo, esas cadenas de esclavitud de sobre nosotros, y ese es el precio que pagó Dios Padre por nosotros, la sangre de su propio Hijo eterno.
Por eso dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios, que bueno que somos propiedad de Dios. Y por cuanto somos propiedad de Dios, también somos responsabilidad de Dios si nosotros nos sometemos bajo la autoridad de Dios todo el tiempo. Entonces, volvemos a decir pues que somos templo del Espíritu Santo y todo cristiano debe ser guiado y usado por el Espíritu Santo. Nadie puede actuar por sí mismo si en realidad quiere ser un hombre o una mujer sometido a vivir una vida que agrade, que glorifique, que lleve fruto para la gloria de Cristo. Entonces somos usados por el Espíritu Santo. Sin embargo, no todos los cristianos han recibido lo que hemos venido diciendo desde el principio, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿qué distingue o qué hace diferente o qué beneficio adicional tenemos o proporciona al cristiano el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, es cierto que hay un solo Espíritu Santo, pero sus operaciones son muchísimas y todas son con el propósito de trabajar internamente en nosotros, pero también a través de este bautismo específico, de este don carismático, es con el propósito de edificar la iglesia. Esa es otra cosa muy importante que sobre todo dentro del pentecostalismo muchas veces ignoramos y creemos que los dones del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo se limita al servicio de la iglesia para simplemente hablar lenguas, danzar, correr, brincar, gritar y profetizarle a otro. Pero los dones del Espíritu Santo no son tanto para el uso individual como para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones del Espíritu Santo. Y todo debe hacerse con motivaciones claras, es decir, los propósitos, las motivaciones del corazón deben ser definidas y claras, que todo debe redundar para la sola gloria de Cristo, no para llamar la atención hacia nosotros, no para beneficiarnos nosotros, ni para usarlo como una plataforma de la cual podemos lanzar, diríamos, una propaganda de promocionalista para nuestras vidas. Entonces, digo que hay un solo, o digo yo no, la palabra de Dios lo dice, hay un solo Espíritu Santo, pero sus operaciones son muchísimas. Y podemos ilustrar esto, pues, diríamos, invocando en este caso la ilustración de la electricidad. Hay una sola electricidad, pero son muchas las operaciones o los beneficios que logramos de la energía eléctrica. Por ejemplo, la energía eléctrica pone en movimiento toda una industria, inclusive vehículos ahora, tranvías, trenes de alta velocidad en Europa, en Japón, etcétera, etcétera. Con la electricidad podemos cocinar, podemos calentar una habitación como podemos enfriarla con el aire acondicionado o la calefacción, como le llame. Podemos iluminar las calles, ciudades, podemos iluminar viviendas. Es decir, hay un montón de beneficios y de maneras es decir, que podemos usarla. Y de la misma manera el Espíritu Santo, pues como dije, convence al hombre de pecado. Eso es lo primero que él hace. Lo segundo, una vez que nos convence de pecado, nos lleva a los pies del Señor Jesucristo para salvación. Y en el momento que con la ayuda del Espíritu Santo confesamos al Señor Jesús como Señor y Salvador personal, Él viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo. Y obviamente por medio del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo también. La Santísima Trinidad mora en usted. Si usted es nacido de nuevo o nacida de nuevo, mora en cada uno de nosotros los cristianos. Entonces, el Espíritu Santo viene a regenerar nuestra alma, viene a poner como esto se puede ver claro en los primeros versos de Génesis, del primer capítulo de Génesis, donde dice que todo estaba en desorden y las tinieblas estaban cubriéndolo todo. Y cuando Dios dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, poniendo qué cosa, el caos, el desorden, poniéndolo en orden y trayendo luz donde había tinieblas. Eso viene a ser el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando entra por primera vez en nosotros. Lo que encuentra es una habitación llena de tinieblas y llenas de pecado y de todo tipo de inmundicia, y comienza a limpiarnos atacando lo peor primero y yendo, es decir, de lo más sucio a lo menos, como cuando usted está limpiando una casa, pues, que comienza en lo peor y termina en los detalles
más elementales o los detalles que prácticamente usted es el único que los ve. La pequeña manchita en un espejo o una cosa semejante. Entonces el Espíritu Santo comienza regenerando nuestra alma, comienza santificando nuestra alma, iluminando nuestro entendimiento y nuestra conciencia para que seamos capaces de conocer la verdad, capaces de entender el mensaje de la palabra y obviamente esta bendición de la que estamos hablando, este impartimiento de poder, este bautismo en el Espíritu Santo, entonces viene a vigorizar nuestras vidas, a activar un poder en nosotros sobrenatural con el propósito de también pues equiparnos con dones, habilidades, talentos para un servicio mucho más diligente y efectivo al Señor Jesucristo. Vamos de nuevo a Hechos capítulo 1. Yo voy a ir concluyendo en unos minutos. En Hechos capítulo 1, vamos a comenzar en el verso 4, que esto es ya registrando en el momento que el Señor Jesucristo está por fin dejar aquí la tierra, su ministerio terrenal. Él ha resucitado. Ha pasado unos 40 días ministrándole a los discípulos más cercanos de él, a este grupo específicamente que quedó ahí luego en oración esperando el bautismo en el Espíritu Santo. Quedaron 10 días después. Recuerde, la Pascua sucede, el Señor Jesucristo sacrificado en la Pascua, está 40 días y la fiesta de Pentecostés venía o la siguen celebrando los judíos 50 días después del día de la Pascua o del Passover o de la celebración que los judíos conmemoraban su liberación del yugo o de la esclavitud en Egipto, que fue celebrada ya a orillas del monte de Sinaí. Entonces, o fue celebrada primero antes de salir de Egipto y después Dios le dio ya específicamente las leyes para celebrar cada una de las fiestas que debían celebrar. Ellos la celebraron esa noche antes de salir de Egipto con el Cordero Pascual, que es tipo de Cristo. Entonces el Señor ha resucitado, ha estado 40 días, va a regresar a la gloria que siempre tuvo con el Padre y le da estas instrucciones a ellos, que ese bautismo, esa promesa de la que le está hablando y que estamos hablando nosotros, venía 10 días después de esa ascensión, exactamente en el cumplimiento de la fecha de Pentecostés, que era la fecha de las cosechas, o en la cual se celebraban las cosechas o la bendición de la provisión de Dios al pueblo. Y coincide muy bien porque en ese día se logra la primera cosecha de almas de la iglesia por medio de esa predicación ungida del apóstol Pedro, que se convierte en unos 3,000 y pico. Bueno, pues en el verso 4 del primer capítulo de Hechos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto no tengo tiempo para hablar de este verso 6, que realmente es una distracción de parte de los discípulos, porque él está hablando de cosas espirituales sumamente importantes y ellos están pensando en cosas de reinos políticos, económicos, materiales aquí en la tierra. Y él hasta cierto punto los reprende, porque sus palabras fueron un poco fuertes en el verso 7, y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones. En otras palabras, enfóquense en lo que yo les voy a decir. Lo que yo les voy a decir es, o lo que les estoy diciendo, lo importante, no el asunto político, económico del reino de Israel, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, aquí ya vamos percibiendo la importancia del bautismo del Espíritu Santo y el propósito inclusive. Que el Señor Jesucristo, pues, y aún los discípulos, a pesar de este pequeño desenfoque de ellos en el verso 6, o de la persona que preguntó,
Estoy seguro que por lo que habían visto, la resurrección del Señor Jesucristo, estaban listos a salir corriendo a cada rincón del mundo, a comunicarle al mundo entero que Jesús es el Hijo eterno de Dios y que Él fue a la cruz, murió y resucitó y que ascendió y regresó al Padre como siempre estuvo con Él eternamente. Ellos estaban dispuestos a salir, pero el Señor Jesucristo pone una nota aquí bien aclaratoria, muy importante, una nota aclaratoria muy importante para nosotros de que sin esa unción especial del Espíritu Santo es prácticamente imposible servirle efectivamente. Por eso les dice que una vez que recibieran ese poder, serían capaces inclusive de estar dispuestos a dar su vida por él. Eso es lo que significa ahí la palabra testigos. Siempre está asociada con la palabra martus. Es traducida la palabra martus del griego, que significa mártir, o la persona que está dispuesta a dar su vida por una causa, en este caso por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces le dice que ellos serían capaces de ser sus testigos en todas partes prácticamente, porque cita ahí diferentes regiones, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en cualquier parte de la tierra. Entonces, ahí vemos la importancia de este bautismo en el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo está diciendo con toda claridad, no se muevan hasta que sean investidos con este poder especial para que puedan o sean capaces de ser lo más diligentes y efectivos en el ministerio. Vamos a Hechos 2:14. Aquí vemos también ya los efectos o el beneficio de esa investidura de poder. Sabemos que Pedro, el gran apóstol Pedro, había negado al Señor, le negó 3 veces, tuvo miedo por su vida, como todos los demás apóstoles, con la excepción de Juan, que es el único que está ahí viendo la crucifixión o al pie de la crucifixión con las mujeres. Inclusive Juan salió también disparado, quizás huyendo del huerto. Pedro le niega 3 veces, no es capaz de mantenerse firme para Cristo porque obviamente no había recibido este bautismo del Espíritu Santo todavía. Pero aquí ya un Pedro completamente cambiado, investido de poder, restaurado obviamente también por el Señor Jesucristo allá a orillas del lago de Galilea. Pedro ahora, dice la Escritura, que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, esto es, a todos los judíos que había, pues unos se mofaban de los que hablaban en lenguas, otros decían que estaban borrachos y otros prestaban atención porque les entendían perfectamente lo que decían. Dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Y comenzó a hablarles ese gran mensaje evangelístico, y en el verso 41 dice que, bueno, en el verso 37 ya se refiere a la multitud que dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, esto aquí estamos nosotros incluidos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para usted, para mí, para todos los que creemos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, Era tradicional contar principalmente a los hombres y no incluían en muchos de estas conteos a las mujeres y los niños. Y por eso dije yo al principio que tiene que ser mucho más de 3,000 personas las que se convirtieron sin micrófono, sin internet, sin ningún tipo de ayuda de la tecnología. Fue puramente el poder y la unción del Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí
por razones ya del tiempo, la semana que viene, si el Señor no ha venido por la iglesia, por nosotros, o no me ha llamado a mí a su presencia, pues espero en Dios poder terminar esta parte del carácter especial sobre el bautismo del Espíritu Santo, y entraríamos entonces a la próxima parte de este estudio, que sería la evidencia inicial, que ya la hemos tocado 2 o 3 veces, pero como la vamos a ver un poco más ampliamente, cómo es esa evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Pues bueno, les agradezco muchísimo su tiempo y espero en Dios que haya sido de bendición a su vida. Y muchísimas gracias, que Dios les bendiga y les guarde y los guíe en el servicio al Señor. Hasta la próxima semana. Muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo.